En la tercera edad, entonces, el síndrome depresivo se presenta afectando la vida afectiva, social y cognitiva de las personas. Aparecen alteraciones en el sueño, en la alimentación, empiezan a tener baja autoestima, están tristes o irritables, hay pérdida de interés que se llama adonia por actividades que anteriormente realizaban, tienen sentimientos también de angustia y de culpa, ¿sí? Y pueden aparecer también pensamientos suicidas. Es uno de los trastornos del ánimo más frecuentes también en lo que son los adultos mayores, dado esta sensación de soledad que atraviesan, sobre todo aquellos adultos mayores que no son muy acompañados por su familia. Hay veces que suceden que los adultos mayores también pueden desarrollar hipocondría, ¿sí? Que es, la hipocondría es como la exageración de síntomas que no siempre son reales, ¿sí? De síntomas que sienten y que esto lo hacen muchas veces por una necesidad, ¿no? La necesidad de que alguien, de causar interés en los demás, que los demás le presten atención, ¿sí? Bueno, entonces hablamos de la depresión, que es un trastorno del ánimo, en donde la persona experimenta mucha tristeza, melancolía, ¿sí? Bueno, esto que decía, de que también podemos incluir en nuestras actividades, en nuestro plan de trabajo podemos incluir actividades que tengan que ver con la estimulación cognitiva, que es un conjunto de técnicas y estrategias que sirven para optimizar las funciones ejecutivas como la atención, la memoria, la planificación, ¿sí? Es un programa que ayuda a la sistematización y puesta en práctica de estas actividades a cargo de un neurólogo o un neuropsicólogo, ¿sí? Es decir, ellos suelen orientar que los adultos mayores realicen estimulación cognitiva. Nosotros, sin ser profesionales, neurólogos y demás, podemos hacerla desde los juegos, ¿sí? Cuando, digamos, no hay ninguna patología, ¿sí? Bueno, se puede hacer en fases tempranas, esto que decía, ¿no? Más como para promoción, para, digamos, para pararnos desde la promoción de la salud, y no en el caso de que, por ejemplo, ya existiese una patología en el adulto mayor, el neurólogo lo orienta a hacer estimulación cognitiva, ahí sí hablamos de una prevención, ¿sí? Pero si nosotros en nuestro plan incluimos actividades como cartas con el objetivo de estimular funciones cognitivas, estamos hablando de promoción, ¿sí? Que es importante. Esto anótenselo, porque también lo pueden, digamos, en su armado de plan de trabajo pueden incluir esto de, por ejemplo, cuando tengan que justificar la actividad de un juego de mesa, ¿no? Esto es importante que lo pongan. Y la rehabilitación cognitiva es cuando se trabaja sobre un deterioro considerable, cuando ya está, ¿no? Como Alzheimer, Parkinson, ¿sí? Acá hablamos de rehabilitación neuropsicológica o cognitiva y se trata de recuperar funciones ejecutivas afectadas, que esto lo hacen los profesionales, ¿sí? Y acá trabajan sobre las praxias, es decir, nosotros podemos incluir actividades, pero obviamente el énfasis sobre la rehabilitación cognitiva lo tienen los profesionales. Sobre las praxias, que es la capacidad de concebir la planificación de actos motores, como la alimentación o vestirse. Atención y concentración, como focalización de la selección de unos estímulos sobre otros. Las gnosias, que es la capacidad de reconocer y percibir a través de los sentidos. Y la orientación temporoespacial. También sobre la memoria, ¿sí? Para retener información durante un tiempo, tanto la memoria de corto plazo como la de largo. El lenguaje, ¿sí? Tanto escrito como oral. Y el razonamiento para la capacidad de razonar ante un estímulo lógico
algo como más concreto o abstracto. Bueno, acá pueden hacer ejercicios con palabras o imágenes, reconocimiento de objetos, ejercicio de memorización de palabras u objetos, adivinanzas, refranes, secuencias, agenda de categorías de espacio y de tiempo cuando la patología incluye una desorientación espacial, ¿sí? Ahí ya estamos hablando más de Alzheimer. Ejercicios de percepción con imágenes de figura y fondo, listado de categorías, bueno, tienen un montón de por ahí pautas, ¿no?, que pueden implementar. Bueno, por otro lado, también hay muchos adultos mayores que manifiestan este síndrome que se denomina síndrome de adaptación al geriátrico, ¿sí? Que es cuando se le dice, ¿no?, al adulto mayor que va a ser institucionalizado. Acá se exacerban síntomas preexistentes o pueden surgir nuevos síntomas. ¿Sí? Que esto es lo que les decía un poco respecto a la hipocondría. Y acá entonces se les sugiere a los familiares elegir una institución que cuente con talleres para la estimulación o la rehabilitación neurocognitiva, sobre todo cuando están estas enfermedades crónicas ya, y que la familia no puede estar al pendiente siempre, ¿sí? Y acá pueden manifestarse trastornos del sueño, trastornos en la alimentación, en el humor, trastornos en la conducta, ansiedades y desorientación temporoespacial, ¿sí? Cuando tienen este tipo de síndrome, cuando les afecta justamente el ir a un geriátrico. Bueno, algunas de las orientaciones para poder trabajar con adultos mayores: la adaptación del espacio de trabajo, ¿sí?, o sea, esto que les decía, en el domicilio y demás, que podemos orientar a la familia; trabajar con consignas estructuradas, agendas, pictogramas, empatía, ¿sí?; realizar seguimiento de la alimentación y el sueño, no que nosotros vamos a controlar lo que come, ¿no?, ni a decir lo que come o no come, porque eso son más tareas de cuidador, pero sí para nosotros tener una connotación y tener conocimiento cómo es la vida de ese adulto mayor cuando nosotros no estamos, ¿sí?, y hace otro tipo de actividades. Establecer el vínculo terapéutico no solo con el acompañado, sino también con la familia. Y podemos trabajar esto que decía, con estimulación cognitiva, bajo supervisión y dependiendo de las necesidades particulares de cada situación. Pero como les dije anteriormente, con un juego de mesa también podemos trabajar, ¿sí? Esperen que no encuentro esto acá. ¿Hasta ahí alguna duda? Mientras les voy buscando el otro power. ¿Alguna duda? Díganme si pueden ver ahí el power. ¿Se ve? Bien. Bien. Bueno, esto es un poco de lo que ya dije sobre la definición, esto que hablamos sobre lo que es una ciencia, ¿sí? Así que lo voy a ir pasando. Saben que se me tilda y no lo puedo... Ahí está. Bueno, esto, lo que le decía, ¿no?, de los objetivos al ser considerado una ciencia, al ser una ciencia que tiene desde el punto de vista cuantitativo la prolongación de la vida y desde un punto de vista cualitativo la mejor calidad de vida a las personas adultas mayores. Es multidisciplinar e interdisciplinar
Se nutre de conocimientos aportados por otras, ¿sí? Como la biología, sociología, psicología, antropología, de otros campos disciplinares. Incide en la calidad y condiciones de vida del adulto mayor mediante el diseño, ejecución y seguimiento de políticas y programas destinados a los beneficios, ¿sí?, de este tipo de población, y de esta forma suma vida a los años, perdón, más que años a la vida, porque este es el objetivo, ¿sí?, de la geriatría. Tiene que ver con, a través de sus estudios, dentro de la interdisciplina, generar conocimiento para poder generar estrategias que, como decía, mejoren la calidad de vida y pueda alargar los años de los adultos mayores. Bueno, acá tenemos los ámbitos, que antes se los había solo mencionado por arriba. Tenemos la biología del envejecimiento, que es el área de la gerontología que abarca la comprensión de los procesos biológicos relacionados con el envejecimiento, ¿sí? Y acá los temas incluidos en esta área comprenden la hormesis, los antioxidantes, las células de vástago, los radicales libres, las dietas, la inmunología y los telómeros. Y el tratamiento y estudio de estos aspectos quedan a cargo de médicos geriatras, pero que no deben ser descuidados por los gerontólogos en sus tareas de evaluación y la toma de decisiones. ¿Sí? Es un aspecto importante dentro de lo que es la gerontología, ¿sí? Tener conocimiento sobre los aspectos biológicos. Después tenemos la clínica, que acá es la gerontología dentro del sector de salud, que va a estudiar los aspectos más médicos del envejecimiento y de la vejez. También ciertos problemas psicológicos, funcionales y sociales tras realizar pruebas de valoración gerontológica integral, detectando síndromes geriátricos que pueden entorpecer los tratamientos de otras especialidades, ¿sí? Esto, desde la clínica se trata de poder observar, detenerse y prestar atención si esa persona atraviesa otros problemas que pueden estar ocasionados por factores externos, ¿no? Por ejemplo, esto que decía, la preocupación por no llegar a fin de mes, ¿no? La sensación de sentirse solos, que nadie lo va a visitar. Esto causa tristeza, la tristeza puede causar depresión, ¿sí? Fíjense que son todos como desencadenantes. Y que... Ay, no puedo volver con mi flechita. Y que, como le decía, bueno, causan distintas afectaciones en la vida de la persona, y desde el ámbito clínico uno puede, el profesional obviamente, gerontólogo, puede alertar este tipo de situaciones y también hacer derivaciones, ¿sí? Por ejemplo, orientar a un neurólogo, orientar a un psicólogo, etcétera, hablar con las familias también. Bueno, y en esta área el gerontólogo entonces trabaja de la mano también con el geriatra y otros profesionales de la salud en un primer, segundo y tercer nivel hospitalario, ¿sí? Dependiendo de lo que el gerontólogo pueda observar de este adulto mayor, es que va a empezar a derivar y a trabajar con otros profesionales. Después tenemos la educativa, que aparece como la teoría de la educación de las personas mayores, y esta área también ha experimentado auge y hoy se nos presenta como un campo de intervención social bastante prometedor. Solo de la necesidad de una gerontología educativa puede surgir la posibilidad acá de una educación gerontológica, porque la simple adjetivación de lo educativo no nos conduce a nada, sino que la educación tiene al mismo tiempo no solo el objetivo social, sino también condicionantes sociales.
Entonces aparece la acción educativa en personas mayores, debe centrarse en procesos de enseñanza-aprendizaje, ¿sí? Un término que utilizamos también en psicopedagogía es el término de educación permanente, ¿sí? Pensemos en esto que decía anteriormente sobre los cambios que atraviesan los adultos mayores. Esto involucra nuevas formas de vivir y ¿no? Como de adaptarse a estos cambios, de enfrentar a estos cambios, y esto involucra un reaprender constantemente, ¿sí? Un revalorizar ese aprendizaje. También puede ser que después de, y algo que sucede mucho, es que eh, con el rol social marcado que tiene que ver con la jubilación, ¿no? La jubilación viene a marcar como el fin de la actividad productiva de una persona, ¿no? Como no sos rentable ya para la sociedad, no puedes aportar, te jubilás, ¿sí? No sos productivo y te jubilás, y marca un antes y un después en la vida de las personas, ¿sí? Esta llegada a la jubilación. De pronto esa persona se va a encontrar con mucho tiempo libre que antes no tenía. Al principio, digamos, puede ser, lo pueden tomar a bien como un descanso, ¿no? Pero va a llegar un momento que no son vacaciones, digamos, no hay más trabajo. Y ahí es donde pueden empezar a sentirse más deprimidos, sin saber qué hacer con todo ese tiempo libre. Muchas personas les cuesta como volver a conectar con las rutinas que pasan en las casas, ¿no? Tras las personas tener un tiempo destinado, una cantidad de horas promedio destinadas al trabajo por fuera de la casa, y pierden todo eso que pasa en la casa, ¿no? En esas horas, cuando llega la jubilación y tienen que volver a reconectarse con esa familia, ¿no? Y encontrar algo que hacer con esas horas, ¿sí? Se trata de que las personas siempre necesitan estar en actividad, y las personas cuando se jubilan pueden seguir estando en actividad, ¿no? Entonces, nuestro rol ahí también es encontrar, bueno, cuáles son los intereses de estas personas, ¿no? Qué cosas también dejaron de lado anteriormente, durante su vida, por falta de tiempo, ¿no? Porque había otras obligaciones que cumplir, y entonces decidieron ese hobby, eso que los apasionaba, dejarlo de lado, y ahí nuestro trabajo es reconectarlo con eso, ¿sí? Entonces, perdón, ya me dio hipo. Entonces, un término que me parece eh, bastante útil acá, que es esto de la educación permanente, ¿sí? Las personas aprendemos durante toda nuestra vida. No aprendemos solamente cuando somos jóvenes y luego ya no podemos aprender, ¿sí? Obviamente, a medida que crecemos, nuestros aprendizajes son más lentos, ¿sí? Porque nuestra plasticidad neuronal disminuye, ¿sí? Y las funciones cognitivas que ya están especializadas, ¿sí? No es que se siguen desarrollando como los niños, que se van especializando. Las nuestras ya están, y están bastante desgastadas, ¿no? Cuando más grandes somos, más se van desgastando también. Entonces me parece importante este término, ¿no? Bueno, después debe realizarse en un medio social, no solo para la consecución de su propio objetivo, sino también para su propia puesta en acción. Y la praxis educativa en este colectivo que estamos hablando es de carácter principalmente educativo y debe centrarse en un aprendizaje significativo donde la persona mayor ponga en juego sus habilidades, sus capacidades y su historia de vida, ¿sí? Sobre todo lo que se impulsa es que este aprendizaje resulte significativo, ¿no? Cualquier aprendizaje que podamos otorgar. Aprendizaje no hablo solamente de aprender a, no sé, desde aprender a hacer un cálculo matemático o un idioma hasta aprender a, no sé, cocinar, puede ser también, ¿sí? Si, no sé, algo que le gustó, que no sé, le gusta comer, qué sé yo, brownies, estoy diciendo por decir, ¿no? Pero no lo sabe hacer, ¿sí? Y del cocinar, y un montón de, traigo el cocinar porque, no sé, se me ocurrió, que debo tener hambre,
pero también un montón de otras acciones, digo, que requieran de primero aprender, ¿no? O más o menos yo sé algunas acciones, pero las tengo como que sumar a esas acciones. Es una consecución de pasos y son varias funciones cognitivas involucradas. Pensemos en esto del cocinar, ¿no? Quiero cocinar un brownie, más o menos. Tengo que saber los ingredientes. Después esos ingredientes, no sé, por ejemplo, el chocolate lo tenés que derretir, ¿sí? Tenés que batir el azúcar con el huevo. Bueno, no me acuerdo si llevaba azúcar, creo que harina, no. Pero, en fin, ¿no? Son varios pasos que uno tiene que seguir, ¿sí? Es una secuencia de actividades que uno tiene que seguir para que te salga el brownie, ¿sí? Eh, Esto involucra muchas funciones cognitivas propicias para poder trabajar activamente sobre las funciones cognitivas del adulto mayor, ¿sí? Por eso decía, y debe ser significativo porque el adulto mayor debe primero de tener el interés, ¿sí? Sobre ese aprendizaje, debe surgir desde sus intereses y también no debe ser automatizado. Y por otro lado, el último ámbito es el social, en donde se estudia el lugar y la participación, ¿sí? Del adulto mayor en la sociedad y cómo éste afecta entonces el proceso de envejecimiento, ¿sí? Acá el profesional de la gerontología social debe tener en su haber académico materias como sociología del envejecimiento, trabajo social, estadística, musicoterapia, psicogerontología, terapia ocupacional, ¿sí? Etcétera. Este profesional enfatiza en su práctica aspectos de recreación, evaluación de las actividades diarias, políticas de inserción, ¿sí? Y también en lo que es trabajo social, hoy en día el trabajo social digamos, en las currículas que tiene nuestro país sobre esta formación, también abarca distintas inserciones, abarca distintos ámbitos, ¿sí? Y uno de estos también es el trabajo con adultos mayores. No es que, por ejemplo, como un cuidador que hace las tareas de higiene y demás, sino que visita a los adultos mayores, eh, habla con otros profesionales, habla con la familia, se fija sobre las necesidades, trata de que si ese adulto mayor necesita sobre, no sé, alguna medicación o tienen que activar alguna política pública, bueno, etcétera, ¿sí? También hacen ese trabajo. Entonces esta gerontología social es la rama de la gerontología que se encarga del desarrollo de la investigación sobre las diversas problemáticas sociales que están relacionadas con la vejez, también el diseño y aplicación de acciones tendentes a lograr el bienestar de la persona en el contexto social, incidiendo sobre los aspectos económicos, la protección social, la vivienda, la educación para la vejez, y tiene dos componentes esenciales: la investigación por un lado y el trabajo comunitario, ¿sí? Y tiene acentuado énfasis en el área preventiva, ¿sí? La investigación la hacen teóricamente y también estadísticamente, diagnósticamente, se forman estadísticas. Y se canaliza a través del diseño y la aplicación de ciertas políticas y programas, ¿sí? Entonces, se investiga sobre qué le sucede a una determinada población, y a partir de todo eso que surja, ¿no? Tanto teórico como de investigaciones más cuantitativas y cualitativas en el campo mismo, a partir de ahí surgen programas y políticas, ¿sí? Bien, y se forma así un circuito de conocimiento que enlaza en esta forma permanente la teoría y la práctica. Bueno, y estos son entonces los diversos ámbitos de actuación que tiene la gerontología. Como verán, es una ciencia que es bastante amplia,
¿no? Bastante amplia en el sentido de que es interdisciplinaria y multidisciplinaria, ¿no? Y de esta manera la gerontología intenta abarcar todos los aspectos, ¿no? Todos los aspectos relacionados a los adultos mayores con el fin de entonces promover, ¿no? Salud, ¿sí? Es decir, que mejor calidad de salud y también que a través de las distintas investigaciones y acciones que se van fomentando, incrementar los años de vida en los adultos mayores, ¿sí? Bueno.